Abran sus Biblias, por favor, en la carta, en la epístola de Santiago, capítulo número 3, versículos del 3 al 12. Santiago, capítulo número 3, versículos del 3 al 12. Sígalo con su vista atentamente o en su dispositivo o va a estar aquí proyectada. Dice así la palabra de Dios. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto es palabra de Dios. Hay ciertos pasajes de la Biblia que representan en sí un sermón. O sea, que hay poco que añadir o hay poco que reiterar o puntualizar de dichos pasajes. Por la claridad, por la contundencia en que están dirigidos y en que son expresados, debieran verse de esa forma. Lo lees, el pueblo lo escucha, se medita, en ese pasaje se ora y listo, sería como terminar rápidamente. Hermanos, este ha sido el sermón de esta tarde y meditamos en él y lo hacemos nuestro. Y si fuera así, entonces iríamos tranquilos, iríamos contentos, iríamos dispuestos a hacer algo con lo que hemos recibido. Pero la verdad es que no son así las cosas. Ese sería el ideal de un cristianismo que debería de funcionar. Lo que pasa es de que entonces se lee la palabra, se explica y luego se puntualiza y luego se señala y se apunta en qué áreas de nuestras vidas debemos entonces de mejorar. Santiago está escribiendo y se está dirigiendo a una congregación joven, y no pierdan de vista este detalle porque va a ser muy importante hacia el final de esta reflexión. Santiago le está escribiendo a una congregación joven, a una iglesia que está naciendo. Le está escribiendo a un auditorio de recién convertidos, ¿sí? Y ese era un problema que Santiago junto con los otros apóstoles estaban enfrentando
en esa naciente iglesia. Y a la verdad es de que esos mismos problemas que Santiago enfrentaba en esa naciente iglesia, 2000 años después son los mismos problemas que aquejan y nos aquejan hoy a nosotros, en algunas iglesias jóvenes también. Hay inmadurez en los creyentes, hay de pronto ambiciones desmedidas, hay falta de ética. Algunos líderes buscan constantemente el reconocimiento, las ganas de sobresalir, se hace mal uso del dinero, se administra mal, hay falta de sabiduría, hay falta de compromiso en el trabajo de la iglesia, entre muchas cosas más. Y Santiago aborda un tema, y que este tema, el 80 o 85% del capítulo 3, Santiago lo dedica al tema de la lengua y de la ligereza o del peligro que representa el no saber controlar nuestra lengua, el hablar de forma ligera. Hay un par de ejemplos en la Biblia que nos ponen a pensar en lo siguiente. En la segunda carta de Pedro 2:22, Pedro dice lo siguiente, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. No son como que de pronto términos muy fáciles, pero hay dos ejemplos aquí en dos animales que actúan de forma contradictoria. Está el ejemplo del puerco, del cochino, del marrano. Dice la Biblia que después de ser lavado, después de ser limpiado, este vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo explicarnos eso? La respuesta está en que así es su naturaleza. Y luego pone el otro ejemplo, el del perro, que después de vomitar, el perro vuelve a su vómito y se lo come. ¿Cómo entender por qué hace eso? Y la respuesta nos lleva a lo mismo, porque está en su naturaleza hacer así las cosas. Es una forma de actuar contradictoria, porque si ya uno fue lavado y limpio, va y se revuelca otra vez en la suciedad, porque el otro, cuando desecha lo que le hace mal, regresa a ese mismo mal. Es una forma contradictoria de actuar. Bueno, Santiago dice que también nosotros actuamos de forma contradictoria. No se enoje, no que nos esté comparando con estos animales. Es la forma contradictoria en que a veces actuamos nosotros también. Santiago aborda el tema de la lengua en diversas ocasiones. En el capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Más adelante, en ese mismo capítulo, pero en el verso 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y el capítulo 2, verso 16, que vimos la semana pasada, dice: y alguno de vosotros les dice, habla, expresa, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Por qué Santiago discute tanto el tema de la lengua? ¿Por qué le dedica
casi la totalidad del capítulo 3 a su epístola. Lo hace porque él sabe que es un tema que se vuelve un problema de forma recurrente en el ser humano y en el cristiano también. Es un pecado recurrente en todos nosotros cuando no usamos siempre la lengua de la manera correcta. Y en eso, hermanos, usted y yo, todos pecamos. Entonces, nos empezamos a asemejar a esos ejemplos bíblicos de los que ya mencionamos. Es algo que no debería pasar, porque nosotros sí tenemos una razón, tenemos una mente, podemos pensar, podemos decidir si hacemos algo o no, y los animales no tienen esa capacidad. Pero aún así, en ese punto de la contradicción, también nosotros somos como ellos, actuamos de forma contradictoria. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Pablo en su carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice lo siguiente, el capítulo 5, verso 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Me parece que la versión 60 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Pero el énfasis aquí es ese: si alguno está en Cristo, dice Pablo, entonces es una nueva creación, es una nueva criatura. Ya lo viejo ha pasado. Ahora, si pensamos en lo contradictorio que representa el comportamiento de estos animales, como los que menciona la Biblia, y ahora nosotros nos vemos o nos reflejamos en el espejo de esto que dice Pablo, hermanos, entonces tenemos que concluir que también nosotros actuamos de forma contradictoria, de acuerdo a esa nueva criatura que somos. Porque ¿acaso entonces no somos una nueva creación? ¿Acaso lo viejo no ha pasado? Y cuando se habla de lo viejo, ¿sí?, se refiere a nuestra antigua vida, a nuestra antigua forma de ser, a nuestro antiguo carácter, a nuestra antigua personalidad y desde luego a nuestra vieja forma de hablar, de dirigirnos, de expresarnos. Mire, Juan Wesley, hablando del tema de la santidad, que es muy extenso y nos llevaría mucho tiempo ir abordando los temas que maneja Wesley, tiene una frase que dice lo siguiente: dice que todo acto de conducta tuya sea un reflejo fiel de tu vida entera y no solamente una parte de ella. Dice, entre otras cosas, Wesley, que con toda seriedad y de manera frecuente hay que examinar nuestro corazón y nuestra vida. Dice Wesley, por las noches recuerda qué actividades del día hiciste, lo que hiciste o lo que pensaste, lo que no deberías de haber hecho y lo que no deberías de haber pensado. Dice, examina tu corazón a ver si fue más receptible a las cosas del Espíritu. Examínate de tal forma que tu vida haya sido indiferente, ¿sí?, a las cosas del mundo. Y termina con esta frase Juan Wesley, dice que todo acto de conducta tuya sea un reflejo fiel de tu vida entera y no solamente una parte de ella. Que todas tus metas sean subordinadas a la meta máxima de tu vida. Y concluye, ejercítate en la santidad.
Y sí, hermanos, que todo acto de conducta nuestra sea un reflejo fiel de nuestra vida entera, y no solamente una parte de ella. Y una parte de nuestra conducta como cristianos es la que tiene que ver con lo que decimos, es la que tiene que ver con lo que hablamos, con nuestra lengua. La congruencia y la integridad son dos sinónimos de esta nueva conducta que todo cristiano debe tener, y que Santiago apunta y señala y aprieta y machaca. En este pasaje Santiago habla de forma retórica y pone dos ejemplos de un caballo que se puede controlar, se puede refrenar poniendo un freno en su boca, una brida, como se le llama. De esta forma, si el caballo se quiere desbocar o el caballo se quiere poner violento, basta con que tú jales esa brida, jales ese freno, y el caballo inmediatamente se va a apacentar. Y luego pone el otro ejemplo, el de los barcos. Dice: miren qué grandes son las naves, ¿sí? Pero se gobiernan con un pequeño timón. No hace falta una multitud de gente que esté ahí guiando, manejando. Esa nave enorme, ese barco, se mueve en la dirección de un pequeño timón. Y luego pone el ejemplo de la lengua, de ese pequeño órgano que tenemos, que dice Santiago es capaz de provocar un gran incendio, ¿sí? Y ese incendio, cuando dice que quema toda la creación, todo lo que tiene que ver, es que afecta toda la vida. Tus palabras, mis palabras, nuestros dichos tienen repercusión en el mundo, en la creación de Dios misma. O puede ser también, pone el contraste de un incendio en un bosque. Ahora que, bueno, no, yo creo que no es correcto decir que estaban de moda, pero ya lo dije. Pero que estuvieron muy en la prensa los incendios en la Sierra de Arteaga y en otras partes del país. Es increíble que un incendio de esa magnitud, que se sale de control y que no hay forma de poderlo controlar, no se inicia a gran escala. Se inicia a veces con una colilla de cigarro que alguien deja, se deja con unas brasas de una fogata que no fue bien apagada, y eso enciende un bosque. En esa misma proporción, dice Santiago, la lengua es capaz de desatar un gran incendio que a veces es imposible de poder apagar. Dice Santiago en este pasaje, dice, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Bendecimos a Dios, y con esta misma boca maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el saldo final de lo que tú expresas, de lo que tú hablas, del insulto que profieres o de las malas palabras que dices, cuando van a una persona, al final de cuentas, a quien ofendes es a Dios. Porque esa persona, ese semejante, ese prójimo al que tú te diriges de esa forma, está hecho también a la semejanza de Dios. La lengua, dice Santiago, es capaz de alabar a Dios o de blasfemar contra Dios mismo. Una persona, hermanos, puede cantar los domingos como un ángel en la iglesia, ¿sí? Puede orar de manera poderosa, leer la Biblia con autoridad, puede aparentar piedad y misericordia, pero el resto de la semana puede hablar como un demonio.
Esa misericordia, esa piedad que aparentaba los domingos, el resto de la semana desaparecen. Y entonces emerge el tirano, el engreído, el arrogante. La Biblia los llama a este tipo de personas de una forma, los llama hipócritas. Y no podemos escapar al hecho de señalar también lo siguiente, y esto es algo muy difícil de pronto yo no sé si de erradicar de la iglesia o de cambiar, no encuentro la palabra correcta, pero hay muchos casos, incontables ejemplos de personas que se mantienen alejadas del cristianismo, que se mantienen alejadas y que incluso no quieren saber nada de Jesucristo debido al mal ejemplo de quienes se dicen ser cristianos, pero que en su hablar y en su comportamiento demuestran todo lo contrario. Este tipo de comportamiento, esta forma dual de vivir una vida en Cristo, ¿sí?, es causa de confusión y es causa de incredulidad también. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien que se dice ser cristiano, pero que se expresa de una manera vulgar y corriente? Que esa persona es chismosa, es calumniadora, es un burlón, ¿sí?, o es un escarnecedor, como le llama la Biblia. Y luego lo ves yendo los domingos a la iglesia, en su trato con otros cristianos es amable, es misericordioso, aparenta ser una buena persona, ¿sí?, adopta una posición y una pose así como de ángel, casi bajado del cielo, pero hace todo lo contrario en su vida fuera de este ámbito. Eso es lo que confunde, eso es lo que aleja a aquellos que se quieren acercar a Cristo por primera vez. Hay muchas razones, eso lo podemos hablar, pero una de las principales causas por la que la gente no viene a Cristo es por lo que ven en nosotros, es por lo que escuchan de nosotros. Santiago en este pasaje refleja la cruda realidad de la vida de muchos de nosotros, de muchos cristianos. ¿Por qué Santiago tiene que hablar de estos temas a alguien que se supone que ha nacido de nuevo? Yo decía al principio que este tipo de pasajes deberían de ser un sermón en sí. ¿Ya entendiste? ¿Ha sido más claro? Pero ¿por qué Santiago le dedica tanto espacio en su epístola a este tema? Y lo que inquieta más, ¿por qué se tienen que hablar de estos temas a una iglesia que se supone que ha nacido de nuevo? En cierta forma nos parecemos a esos ejemplos de contradicción que ya mencionamos. ¿Cómo entender y más aún cómo justificar este tipo de comportamiento? El doctor J. Vernon McGee fue un pastor estadounidense de mitad del siglo pasado. Este hombre estuvo pastoreando una iglesia en Los Ángeles, California, muy grande, un ministerio muy grande, que en aquellos años creció más a raíz de la llegada de muchas familias inmigrantes. Y la obra del pastor Vernon McGee no es muy conocida, pero él tiene un apunte hablando de la parábola del hijo pródigo, y quiero que escuchen esto que dice él.
Porque aquí vamos a empezar a conectar todo lo que estamos diciendo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a encontrar una respuesta al final de esto. Dice este pastor lo siguiente: la transición hacia una verdadera y genuina conversión de unos y otros, creyentes genuinos y no genuinos, es a veces confusa. Figurativamente hablando y utilizando nuevamente los términos de la parábola del hijo pródigo, el doctor Magui consideraba que los hijos pródigos se encontraban al otro lado del camino, descendiendo en dirección a la posilga. Para aumentar la confusión, a veces alguien que se encontraba en la posilga salía de ella y parecía querer dirigirse a la casa del Padre. Sin embargo, no les gustaría este lugar, la casa del Padre, porque por naturaleza pertenecían a la posilga. Pero de todas formas, exteriormente, lavados de la impureza de ese lugar miserable, se convertían en personas religiosas e incluso lograban destacarse en la iglesia. Dice Magui, claro que el pastor no podía percibir el carácter genuino o no de esas personas, porque exteriormente se notaba la diferencia, pero en el interior del corazón, los salidos del lugar miserable preferían en su vida fuera de la iglesia la impureza de su ambiente natural, así como los cerdos prefieren el lodo después de ser limpiados. Dice, la experiencia desgraciadamente muestra que las personas que han utilizado un vocabulario cristiano, que han cumplido con las actividades de su congregación, que han cumplido todas las formalidades para ocupar cargos de responsabilidad, que sirven, que ministran, que trabajan, etcétera, etcétera, incluso en todas sus relaciones de familia o de amistades, que los consideraban cristianos, dice, un día se alejan y sorprenden a todos con conductas extrañas a la moral y ética cristianas basadas en la Biblia. En esos casos hay que dejar pasar el tiempo antes de precipitarse a juzgar definitivamente a tales personas. Y luego fíjese con lo que termina. Ahora bien, si estos individuos permanecen en esa situación que Dios desaprueba porque se sienten cómodos en el lugar miserable ilustrado por la posilga de la parábola, entonces quiere decir que nunca fueron hijos del Padre, es decir, que nunca fueron creyentes genuinos, transformados por el mensaje del Señor Jesucristo, o sea, por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Voy a terminar con lo siguiente. Estas son palabras de Jesús ahora. Y escucha con atención lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo número 12, versículos 33 y 37. Es Jesús hablando y dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien.
Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Y concluye el Señor con lo siguiente: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Les decía hace rato en el culto anterior, yo no sé cómo vaya a funcionar eso en el día que estemos delante de Dios. Yo espero que por lo menos sea en privado, así como cuando vas al doctor y a ver, pásele el que sigue, y ya ahí pues que saquen todo el palabrerío. Pero si lo hacen público, ups. Yo no sé si tengan un registro automático, un palabrómetro celestial, pero hay una verdad en las palabras de Jesús. Aunque el contexto no tiene, podemos contextualizar, pero ni aún así tenemos defensa, porque Jesús le está hablando precisamente a esos que aparentaban algo y no lo eran. A ellos es a los que se refiere. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, es que en aquel día todas y cada una de las palabras ociosas, vanas, groseras, altaneras, y ponle el título que quieras, que hemos expresado, de ellas vamos a dar cuentas. Dice Jesús: por tus palabras se te absolverá, pero por tus palabras también se te condenará. Miren, yo les dije desde hace 3 domingos que Santiago se asemejaba más a un profeta por la forma, a veces dura, a veces directa, de decir las cosas. Llega un momento, si yo vuelvo a hacer la invitación, lean la epístola despacio, poco a poco. Si tienen 2 versiones es mejor, una versión 60 y una NBI o una TLA, no sé, en internet hay muchas versiones que puedes usar. Y anota y piensa e imagínate que te está hablando a ti Santiago, porque lo que hay en el corazón de Santiago, hermanos, no es enojo, no es una condenación, no es un juicio. Lo que hay en el corazón de Santiago es lo mismo que hay en el corazón de Dios: que su iglesia, que su pueblo sea mejor, que tú y yo verdaderamente vivamos una vida en santidad, en obediencia, una vida en congruencia con nuestro llamado. Yo sé que ha sido muy repetitivo el discurso y a lo mejor puede hasta ser chocante decir, ay, ¿hasta cuándo va a dejar de decir lo mismo? Bueno, ¿hasta cuándo Dios va a dejar de decirnos lo mismo? Sé congruente con tu llamado. El cristianismo no es algo que se vive los domingos nada más. El cristianismo es algo que se lleva afuera todos los días. Y lo que somos aquí, como hablamos, como nos saludamos, como nos expresamos, tiene que ser igual allá afuera. Llega un momento de la vida en que cuando tú lees a Santiago, te lleva a un punto de tu vida, te lleva a una encrucijada de tu vida y nos obliga a examinar nuestro corazón, nos obliga a echar un vistazo adentro de nosotros y decir, bueno, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿habrá una cura para esta forma dual de cristianismo? Porque déjenme decirles algo, hay muchos que ya se acostumbraron a vivir así. Hay muchos que ya les da lo mismo
ser aquí unos y afuera otros, hablar y bendecir a Dios y decir malas palabras o ser corrientes en su forma de hablar, para muchos ya es algo natural. Pero la pregunta es, ¿habrá un remedio? ¿Habrá una cura para ello? Y por la cual, según Jesús, seremos juzgados muy duramente. La respuesta es sí, sí la hay. Y no ha cambiado, eso es lo increíble. Yo quiero que pienses esto. La misma respuesta, la misma cura, la misma medicina para poder cambiar es la misma, y es la que Santiago ofrece, es la que Santiago nos enseña, y es la misma de hoy, y esa cura se llama Jesucristo. No hay más. Jesús es el único que puede cambiar tu corazón, tu interior, de manera genuina, de manera que no seamos como dice Magui, porque eso también es tremendo, que no seamos alguien que exteriormente ha sido lavado y luego ahí vamos otra vez a ensuciarnos. No, es un cambio genuino, es un cambio que nace del corazón. Todos nos hemos equivocado. Yo he dicho malas palabras y otras las he frenado, pero todos cometemos ese pecado. Y no se trata de juzgar, no se trata de emitir juicios. Si la Biblia le dedica de un capítulo el 90% a un tema, es que Dios quiere decir algo en ese tema. Este canto es un canto que invita a un nuevo compromiso. Es un canto que invita a renovar un voto con el Señor, a hacer algo nuevo. Yo te invito a que te pongas de pie esta tarde, y antes de entonar este canto, yo quiero hacer dos oraciones. Quiero que pienses, bueno, no quiero que suene así como imposición, quiero que hagas, no, quizás es una expresión ya muy hecha. Más bien te invito a que pienses o que traigas a tu memoria algo de esas muchas palabras vanas que se te han salido. Y el que está aquí hoy, porque yo creo que Jesús está aquí hoy, Él quiere llegar, caminar a tu corazón. Tampoco sé cómo funciona. Tampoco sé cómo funciona, pero yo creo que si tú le dices hoy con toda tu fe, Jesús, ven a mi corazón, Él va a ir ahí y va a meter su mano y va a sacar todo lo viejo, todo lo feo que hay ahí, todas tus palabras groseras, todas tus actitudes feas, todo lo que es feo de ti. Jesús lo puede sacar, Él es el único que lo puede hacer. Ya no vivas una forma dual, hermano, hermana. Ya no vivas una vida de apariencias, ya no vivas una vida de exteriores. Vivamos una vida de entrega total a Jesucristo. Voy a hacer esta oración y voy a pedirle a Dios que nos perdone por esa mala palabra. Y después hacemos un compromiso nuevo. Yo te invito a que lo hagas. Y miren, les voy a decir algo. Ya, total, ya estoy entonado. Muchas de nuestras palabras han lastimado a otros. A lo mejor no hablamos de ser groseros, pero si eres muy hiriente, eres feo de modos, eres feo de hablar, has lastimado a las personas. A lo mejor has lastimado a tus hijos, les has dicho algo que no es correcto, y a lo mejor eso se ha quedado en ti. O fuiste alguien que fue maltratado de esa forma y se quedó ahí. Alguien te dijo un día,
eres un tonto y no vas a hacer nada, y te la creíste, y así has vivido hasta este día, creyendo que eres un tonto y que no sabes hacer nada porque alguien te lo dijo, o alguien te dijo no vas a hacer nada, eres un burro o eres una burra, y te la creíste. Hay tanto poder en las palabras, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Señor, en esta hora quiero pedirte en esta tarde, Señor, primeramente por aquellos corazones que han sido lastimados por la vana palabrería. Señor, por aquellos corazones que han sido heridos por una mala palabra, por un maltrato. Señor, si hemos lastimado a alguien, te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Perdónanos, Señor, cuando hemos ofendido, cuando hemos hablado mal de alguien, cuando hemos criticado, cuando nos hemos burlado, cuando hemos sido parte de una conversación inapropiada, de un chisme, de una murmuración, cuando hemos emitido juicios sin saber si es cierto o no. Perdónanos, Señor. Que el Señor sane tu corazón esta tarde, hermano. Dile esta tarde: Jesús, ven, camina hacia mí, camina a mi corazón. Ya no quiero creer lo que me dijeron hace mucho tiempo. Ya no quiero creer que no puedo hacer a alguien, porque en ti todo lo puedo hacer. Ya no quiero creer que soy un fracasado. Ya no quiero creer que soy un joven torpe, inútil. Quiero ser, Señor, una nueva criatura. Quiero tener paz. Quiero tener amor en mi corazón. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, entra ese corazón, límpialo, sánalo, renuévalo, hazlo nuevo, Señor. Perdona también toda falta, toda ofensa de nuestros labios. No hay argumento, no hay defensa para ello. Hemos pecado, Señor, al hacerlo. Gracias por tu gracia en este día. Gracias por tu paciencia. Y ahora, Señor bendito, queremos hacer este compromiso nuevo de vivir en santidad. Queremos hacer este compromiso delante de ti, Señor. Hoy, Señor, lo hacemos en este altar. Señor, cuidaremos nuestras manos, cuidaremos nuestros labios, cuidaremos nuestros pensamientos, cuidaremos nuestras acciones, Señor. Si tú lo crees, dilo con tus labios y dile: Señor, hago hoy ante tu altar este compromiso.